Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de julio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Claro, Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús es Dios. El poder de Dios obra a través de Él. El Padre está presente a través de las obras que hace el Hijo. El pleno poder de Dios. Recuerde que nosotros, los cristianos, no hace poco lo celebramos, día de Pentecostés, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, así como Dios estaba en Cristo Jesús, haciendo las cosas que nuestro Señor hacía a la vista de los hombres, como testimonio del poder de Dios en Él, como testimonio de que lo que afirmaba Jesús era cierto y comprobado y visto por aquellos que según la carne lo estaban viendo, oyendo. Los milagros que hacía nuestro Señor. Los milagros que son cosas que solamente puede hacer Dios en cada uno de nosotros. Y los milagros que comienzan por algo que a veces parece, no ser estrictamente un milagro. Veamos este caso, por ejemplo. Traían a un paralítico. Jesús se dirigió, aquí nos dice el Evangelio, a su ciudad. Era Cafarnaúm donde paraba el Señor, donde se hospedaba. La casa de Pedro estaba en Cafarnaúm. Y ahí le trajeron a un paralítico, unos amigos, lo traían naturalmente entre ellos. El paralítico no podía andar, era paralítico, tenía que ser llevado. Y Jesús vio, había unos escribas también, había gente, siempre la gente seguía a Jesús. Jesús era escuchado por muchos, y estaban en torno a la situación algunos escribas, gente docta, gente que sabía leer y escribir, que conocía la ley de Moisés, y miraban con curiosidad la situación, claro. Y lo que estaban más pendientes que de otra cosa era de encontrar en falta a nuestro Señor Jesucristo, a quienes perseguían, calumniaban, injuriaban y trataban de demostrar que era un impostor. Jesús vio al hombre traído por sus amigos, al hombre en su camilla, y le dijo estas palabras. Y viendo sobre todo la fe de estos que lo traían. Fíjese qué importante es la mediación por parte de los verdaderos cristianos, apelando a la oración. Vale decir, al poder de Dios. ¿Cómo opera el poder de Dios? Poder en el amor a través de las obras que
se manifiestan claramente. ¿Qué le dijo Jesús? Hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Claro, lo que surgió inmediatamente en el juicio, rápidos para juzgar, en los escribas, y este hombre blasfema. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Es un blasfemo. Hablar de blasfemia a nivel de la ley, a nivel del conocimiento religioso de los judíos, era prácticamente tener que someter al blasfemo a la pena de muerte, a la lapidación. Ahora, claro, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Y entonces se dirigió a ellos. Fíjense este argumento. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico, toma tu camilla y ve a tu casa? Y eso es lo que le dice. Y el paralítico, claro, se levantó y caminó. No precisaba ser llevado. Ahora andaba él. E iba a su casa. Ajá. Bueno, tomemos la situación esta, ¿no? Evidentemente el asombro cundió entre todos los presentes. Realmente la demostración de Jesús fue contundente y aplastó el murmullo, el rumor calumnioso de los escribas. Tus pecados te son perdonados. Y agregaríamos esto a modo de comentario. Por lo tanto, toma tu camilla y ve a tu casa. Pongámonos en lugar del paralítico. Paralítico no puede caminar. Y como no puede caminar, no puede transitar los caminos. Nosotros desde el punto de vista espiritual somos también paralíticos. No podemos caminar. No podemos transitar el camino que nos conduce a casa. Estamos ahí, tenemos que ser llevados por otros. Y hay un tiempo, sí, en que estamos en esa condición. Fíjese, cuando usted es cautivo, víctima, esclavo del pecado y consecuentemente de la muerte, usted es incapaz de dar un paso por el camino de la vida. Y entonces aquellos que realmente confían, creen en aquel que puede hacer que usted pueda andar, entonces lo llevan a donde está el que lo puede hacer andar. En ellos hay fe. Se da cuenta porque por algo lo llevan a Jesús. Por algo van a Jesús sabiendo que Jesús, por lo menos creyendo que Jesús, tiene el poder para sanar al enfermo. Y fíjese que la causa de la enfermedad es el pecado. El pecado es la enfermedad mayor, es la enfermedad. Cuando el primer hombre, Adán, cayó en muerte, cuando se apartó del camino que Dios le indicaba, cuando creyó a la mentira del padre de la mentira, entonces ingresó en el territorio del pecado. Y el pecado trae la enfermedad, y la enfermedad trae la muerte. Y esta enfermedad no se cura, sino cuando viene el único que puede curarla. El único que puede decirnos tus pecados te son perdonados. Eso solamente lo puede hacer Dios, rumoreaban los escribas. Y es cierto, y lo está haciendo. Porque fíjese que antes de curarlo, ¿qué le dice? Ten confianza, ten fe, hijo. Tus pecados te son perdonados. Ahí está, ¿ve? El perdón para los pecados. Este es Jesús. Recuerda las palabras que dijo Juan el Bautista, ¿no?, respecto del Mesías, de este Jesús, el Cristo de Dios. El que viene detrás mío, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
La ley no perdonaba los pecados. Por unos los escribas que solamente se aferraban, también ellos esclavos de la letra que no entendían o no discernían espiritualmente, porque en ellos no estaba tampoco instalado el amor de Dios. No había misericordia, no había bondad, no había amar al otro, al prójimo. Entonces, ¿cómo entendían la ley? Y al pie de la letra. Sí, claro, Dios es el que perdona. Y el hombre de Dios perdona en el nombre de Dios. Fíjese, nosotros nos dirigimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que este es el único medio que acepta el Padre para oír nuestra oración, nuestra petición, aquello que le pedimos en conformidad con lo que el Espíritu de Dios, Dios mismo, nos enseña a nosotros. En Cristo Jesús tenemos perdón de los pecados. Él puso la sangre. No vino simplemente por el agua, vino por agua y sangre, nos dice San Juan. No vino solamente a cumplir un rito exterior, sino vino a cumplir precisamente lo que tiene que ver con nuestra íntima, más íntima necesidad. El darnos a nosotros la capacidad, ¿no es cierto?, de no seguir siendo víctimas del pecado, de la enfermedad y de la muerte, sino del perdón, de la salud y de la vida en plenitud. De poder levantarnos de la postración espiritual en que estamos, estado de muerte, y poder transitar el camino que nos lleva a la vida. Fíjese, tomó su camilla y se fue a su casa. ¿Cuál es la casa? La casa del Padre, la casa de Dios, la casa donde vamos a habitar eternamente, la casa, el lugar de la vida. Tantos términos sinónimos podemos utilizar, ¿no es cierto?, para designar el fin que el hombre tiene ya preparado para el hombre que lo sigue. Seguir a nuestro Señor Jesucristo es seguir los caminos de Dios. Porque Él viene a nosotros, Dios viene a nosotros, en Cristo Jesús viene a nosotros, en el Espíritu Santo que el Hijo nos manda desde el Padre, Dios viene a nosotros y está en nosotros. Y entonces el combate contra toda enfermedad, sea parálisis, sea ceguera, sea sordera, sea mudez, sea lo que sea, desde el punto de vista espiritual, es neutralizado inmediatamente por la confianza en aquel todo lo puede, porque Dios todo lo puede y todo lo quiere, y quiere lo que puede y puede lo que quiere y quiere lo mejor, y quiere la vida, y esa es la vida que nos da, y que comienza con el perdón de los pecados, y que no seamos ya más víctimas permanentes del pecado. ¿Se da cuenta? Así el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Y la característica que debe tener todo cristiano es siempre el perdón al otro. Perdona, Señor, nuestras ofensas, decimos en el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está, ¿ve? Y no nos dejes caer en la tentación. Sí, somos tentados. Somos hijos de Dios por la fe, sí, decimos Padre Nuestro, claro. Pero eso excluye la posibilidad de toda tentación. No, mientras estamos en el cuerpo, no. Mientras estamos en el tiempo, no. Pero el tema es no caer en la tentación, superar la tentación. Y con el poder de Cristo nosotros superamos la tentación. Y toda la enfermedad consecuente, en este caso, por ejemplo, la parálisis, la incapacidad para andar y consecuentemente para transitar el camino nuevo, el camino que nos conduce a la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba que hace unos días una jovencita llevó a otra jovencita a unas pláticas bíblicas. Y creo que ese es el mejor regalo, la mejor acción que pudo tener con su amiga. Y eso es lo que necesitamos nosotros los cristianos, llevar a esos paralíticos desvalidos como fuimos nosotros a un encuentro con el Señor.
para escuchar las mismas palabras que el paralítico escuchó de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Exactamente, Patricia. Nos falta muchas veces el conocimiento de la palabra. Bueno, es el primer paso que debemos dar. Darnos a la palabra, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en este caso que está en el Evangelio del día de hoy. Los escribas, sí que creían que eran muy doctos, muy conocedores, en realidad precisaban la palabra de Jesús tanto como el paralítico. Estaban paralizados en su ignorancia. Y todos lo precisamos. Claro que lo precisamos. Todos estamos en esa misma condición, hasta que la palabra en nosotros, la palabra del Señor, despierta la fe. Y a partir de entonces comienza la vida. Y comienza el perdón de las faltas, y comenzamos a experimentar la bondad, la misericordia de Dios. Comenzamos a experimentar vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Tu palabra, Señor, tu palabra de vida eterna. Tu Espíritu, Señor, tu Espíritu que nos mueve y nos comunica el poder de obrar el bien debido que tú quieres en nosotros. Y en unión a ti podemos llevarlo a cabo. Y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios Santo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.